Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega, sí, acercándonos ya casi a la medianoche. Y bueno, ¿Jesucristo resucitó, sí o no? Hay muchos comentarios en la cuenta de Instagram, el cartel de la Mega. Muchas gracias a todos los que nos dejaron ahí su escrito. Pero bueno, hay que oír a un invitado y le doy las gracias al obispo Andrés Tirado, que nos ha conseguido a otro obispo llamado René Mansilla, quien nos quiere dar su opinión en esta noche. Si Jesucristo resucitó, sí o no. Escuchémoslo. Un saludo cordial para todos los escuchas de la Mega Colombia. Les saluda el obispo René Mansilla de la Congregación Sacerdotal Internacional, católicos independientes, trabajando aquí en Santo Domingo, Ecuador. Justamente terminando las celebraciones de la Semana Mayor, en compañía de todos los hermanos congregados, a la cabeza nuestra, Monseñor Andrés Tirado Pérez, arzobispo y fundador de la congregación. Habitualmente él se dirige a ustedes y comparte en los programas de la Mega, programas muy interesantes que nos ayudan a comprender los misterios que vivimos en la vida, lo que pasa en nuestra realidad y lo que está más allá de lo normal, lo paranormal. Un saludo para todos ustedes y en especial para quienes hacen este programa tan especial de la radio en la Mega Colombia. Se me ha pedido hablarles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y es muy oportuno hacerlo justamente hoy domingo 17 de abril del año 2022, que estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Durante esta semana, que comenzó el domingo anterior, tradicionalmente llamado Domingo de Ramos, hemos acompañado a Jesús de Nazaret en un recorrido que es el recorrido del camino de la cruz, o es el recorrido de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente, nosotros en el lenguaje teológico llamamos a estos misterios el triduo pascual. Triduo porque se trata de tres momentos importantes que nos conducen a la Pascua, lo que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. De la pasión a la resurrección tenemos una serie de eventos y acontecimientos que conducen al hecho fundamental que estamos celebrando hoy, la resurrección de Cristo. Para resucitar era necesario morir. La muerte en Jesús de Nazaret se le debe definir como lo que fue, un asesinato. Fue, como lo dice San Pablo en la lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, que se lee tradicionalmente en la liturgia del Domingo de la Resurrección. Cuando él se dirige a la comunidad, les dice que está narrando los acontecimientos que pasaron desde que todo empezó en Galilea hasta el momento en que Jesús fue entregado a la muerte. Y así dice San Pablo, se le entregó a la muerte, le dieron muerte, y esta muerte, como lo sabemos históricamente, fue una muerte en cruz. Y es importante precisar que la muerte de Cristo, si bien es cierto, ha sido ejecutada por las autoridades romanas, la decisión de llevarle a esta pena capital es tomada por las autoridades judías de la Palestina del siglo I. Esto es importante precisarlo porque en la muerte de Jesús hay hechos que son realmente históricos y otros que son interpretación teológica de lo histórico. La historia de Jesús de Nazaret no la niega a nadie hoy por hoy. Hay un consenso en la comunidad científica y ese consenso se enmarca en los estudios que llamamos del Jesús histórico, es decir, una reconstrucción científica desde los métodos antropológicos, teológicos, es decir, interdisciplinar, un método interdisciplinar donde la ciencia, la arqueología, la antropología, la lingüística y demás elementos científicos nos ayudan a comprender lo que se narra en las tradiciones evangélicas, es decir, en los 4 evangelios canónicos que conocemos: Marcos, Mateo, Lucas
y Juan o cuarto evangelio en ese mismo orden. La narración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es histórica, insisto en ello, y muchos de estos eventos han encontrado no solamente testimonio en las mismas narraciones intracanónicas, es decir, en los evangelios que les he enunciado, sino también en otras tradiciones extracanónicas que popularmente se conocen con el nombre de evangelios apócrifos. La literatura que no es o que no sigue la ortodoxia se llama apócrifa y es una literatura tardía del siglo III, IV y V. Hay algunos textos que para algunos científicos e historiadores se les puede ubicar en el siglo II, comienzos del mismo, de nuestra era, siglo II de nuestra era, como el caso del Evangelio de Pedro, que trae elementos pascuales bien interesantes y que apuntan a la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, o los evangelios apócrifos más conocidos por ustedes y que pueden observar en los tiempos de Semana Santa de cada año en las diferentes transmisiones televisivas o por streaming que hace History Channel, Discovery y demás programas afines. Estos evangelios apócrifos conocidos más comunes como el de Felipe, María Magdalena, los evangelios de la infancia del Señor, son literatura que también aportan elementos históricos. Pero aparte de encontrar la literatura de los evangelios canónicos y de los evangelios que no son canónicos y que hemos llamado apócrifos, también está la literatura de fuentes paganas del siglo I, literatura por parte de autoridades judías, autoridades literarias, llamémoslas así, ¿no? Judías como Flavio Josefo, o también romanas y griegas, como el caso de Tácito y Filón, entre otros, que hablan precisamente del movimiento de Jesús, a quien le conocían como Cristo o Crestos o Cristo, y de donde vienen las comunidades cristianas. Pero vamos a centrarnos ya en el hecho enfático de la resurrección de Cristo, que ha sido el tema que se me ha preguntado, y yo agradezco a los amigos de la Mega y a los radioescuchas y los que están a través del streaming y las plataformas que la Mega Colombia maneja por darnos esta oportunidad a la Congregación Sacerdotal Internacional, una congregación de sacerdotes que somos católicos, pero no dependemos de la autoridad romana, somos independientes, y en este grupo de sacerdotes encontramos sacerdotes con formación teológica, histórica, filosófica y bíblica, y también en muchos campos, y por eso podemos colaborar de esta manera con algunas respuestas. Yo sé que las personas que nos escuchan tendrán muchas inquietudes, y para poder hablar de la resurrección yo he tenido que remontarme a la muerte de Cristo y enfatizar que ha sido histórica. Ahora vamos a hablar del hecho como tal de la resurrección, y lo voy a hacer como haciéndome las preguntas que quizás ustedes en este momento pueden estar haciéndose. ¿Cómo resucitó Jesús? ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién vio ese momento de la resurrección? ¿Quién da fe de que Él resucitó? ¿Qué es eso de resucitar, o de qué manera aparece resucitado Jesús? ¿Por qué hay que creer que Él resucitó? Y así pueden haber muchas otras preguntas. Yo quiero enfatizar en la primera que nos hemos planteado sobre la resurrección de Cristo, y es que realmente resucitó. El cómo de su resurrección no lo sabemos. Vamos a dar una respuesta inmediata. ¿Cómo resucitó Jesús? No lo sabemos. Nadie pudo estar en la tumba en el momento exacto en que Jesús vuelve a la vida, retoma la existencia. ¿Por qué? Porque precisamente hay unos preceptos en la ley judía que impedían que las personas fueran al cementerio en el día del sábado o sabbat. Recordemos que Cristo muere el viernes llamamos santo, que en realidad es el viernes de Nisá en el calendario judío, en la víspera de la celebración de la Pascua, y en ese viernes Jesucristo, Jesús de Nazaret, pues debe ser bajado de la cruz antes de que comience el sabbat, que comienza tipo 6 de la tarde del viernes y culmina la madrugada del primer día de la semana,
que para nosotros los cristianos es el domingo, para nuestros hermanos judíos del siglo I de la Palestina le llaman el día primero de la semana. Los 4 evangelios son enfáticos en decir que en la madrugada, muy al alba del primer día de la semana, fueron las mujeres al sepulcro y encontraron la tumba vacía. Y bueno, hay una serie de elementos que todavía no vamos a abordar. Pero volvamos al hecho entonces de que nadie vio cómo resucitó Jesús. Precisamente porque hay ese impedimento legal, religioso, muy teológico, pero también un elemento civil, porque recordemos que estos pueblos, su forma de gobernarse es teocrática. Sus gobiernos están establecidos precisamente por gobiernos religiosos y por lo tanto el Sanedrín en su autoridad tiene que manejar muy bien las cosas y ninguna persona se pasaba esta ley de guardar el sábado. Así que las mujeres piadosas esperaron a que llegara la madrugada del domingo, del día primero de la semana, para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Hay una serie de contradicciones, si queremos usar un término para que les quede más fácil de comprender, pero que para nosotros los que estudiamos la Sagrada Escritura no son contradicciones, son maneras de narrar y dar un significado espiritual y teológico al hecho, que cuando leemos la Biblia decimos, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué entierran un cuerpo y lo van a embalsamar después? ¿Cómo así que lo entierran en un sepulcro nuevo cuando en este lugar, ¿no? Dejaban a los crucificados varios días? Entonces hay una serie de preguntas que se harían a la primera pregunta, en la cual ¿cómo resucita Jesús? Pero nos sirven a nosotros para entender que sí hay un hecho histórico. Jesús es desclavado de la cruz y fue colocado en un sepulcro, y quien pide el cuerpo se llama José de Arimatea, un hombre piadoso, practicante de su fe judía, muy conocido y renombrado en su comunidad, pero también seguidor en secreto de Jesús. José de Arimatea, al pedir el cuerpo de Jesús a las autoridades romanas, le presta, según la versión de los evangelios, un sepulcro a Jesús. Allí guarda la familia de Jesús el cuerpo de Cristo. Y para nosotros esta escena quizás no ha sido tan impactante, tan icónica, como sí lo es la de la Virgen María, la Madre, que recibe en sus piernas a Jesús, la imagen de la piedad, ¿no? Que es muy famosa. Después de desclavado en la cruz, lo sostiene y hace su duelo. Pero para nosotros es más fiable lo que le estamos diciendo de que Jesús, una vez desclavado de la cruz, es llevado al sepulcro y tiene un entierro como era solicitado por José de Arimatea. Los otros que morían en la cruz, históricamente hablando, toda la persona que moría en la cruz era dejada allí para que los cuervos, los animales, los chacales, las fieras, los mismos perros devoraran los cuerpos. Pero según la tradición de los 4 evangelios y las tradiciones extracanónicas de los evangelios apócrifos, con el cuerpo de Jesús no pasa esto, porque sí tiene un doliente, tiene quien pida el cuerpo de Jesús. Luego, el cuerpo es depositado en el sepulcro y es gracias a ese hecho de que hay un cuerpo guardado en un sepulcro que a la mañana del día primero de la semana, el domingo, la gente que va al sepulcro, que fueron testigos del hecho de que fue guardado Jesús allí, en este lugar, ya no lo encuentran. Y es aquí donde se hacen la pregunta, ¿qué pasó? ¿Quién se lo llevó? Y entonces ahí viene una aparición de seres espirituales que en cada versión de los evangelios dicen son 1, son 2, son muchachos, son ángeles, pero que más que el número o la naturaleza de estos seres, lo que importa es su mensaje, el anuncio. Ahí viene como la segunda punto a notar, que tras del hecho de la resurrección que nadie pudo ver, porque habían estos impedimentos que ya les narré, viene un anuncio, un testimonio que está puesto de manera sobrenatural en el Nuevo Testamento, pero que es propio de la comunidad de fe primitiva. Cristo resucitó. Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, dice la aparición. Ha resucitado.
Y entonces, de la evidencia, ¿no?, física, de no ver un cuerpo en un sepulcro, de encontrar solamente el sudario, los elementos de su mortaja, como lo dice Juan en el capítulo 20, versículo 1 y siguientes, viene el anuncio. ¿Cuál anuncio? De que Jesús ha resucitado. Y ese anuncio se convierte entonces en un testimonio que ayuda a las pruebas o a la evidencia de que no está en el sepulcro. Es como si retrotrayéramos eso a nuestro presente, lo trayéramos ahora en los juicios que conocemos comúnmente. En un juicio siempre se presentan pruebas técnicas, físicas del evento, y también se presentan testimonios. Y presentando testimonios solamente no serviría, hay que tener las pruebas. O teniendo pruebas y unos elementos de testimonio, pues no tendríamos, no habría una verdad objetiva. Entonces, a la prueba de que el sepulcro está vacío, viene el testimonio, el anuncio de que ha resucitado. A esto se suma un tercer elemento, que pasado el primer día de la resurrección, durante esa misma jornada y en los 8 días que continúan a la resurrección, se van a dar una serie de apariciones, que se les llama comúnmente las apariciones del resucitado. Y cada una de estas apariciones va trayendo elementos que, más que contradecirse entre sí mismas, nos demuestran que esa aparición de Jesús resucitado evidencia que Cristo venció a la muerte, que no estaba en el sepulcro no porque se hayan robado su cuerpo, sino porque pasó algo con su cuerpo. Y ese algo es una transformación. Y entonces tenemos el sepulcro vacío como gran evidencia con todo lo que hay allí por dentro del sepulcro, que demuestra que Jesús no estaba allí. El anuncio, el testimonio de estos seres que indican que no está porque ha resucitado. Y luego las pruebas o los testimonios fidedignos de aquellos que acompañaron a Jesús en su vida mortal y que después se convierten en los testigos de su resurrección, como son los apóstoles, los discípulos y discípulas de Jesús. Entonces ellos en sus mensajes van a comunicar elementos interesantes que nos ayudan a pensar que el cuerpo de Jesús que ha retornado a la vida no es un cuerpo humano como tal. Tiene cosas de ese cuerpo humano. Los evangelios van a decir que come, que bebe, pide de beber, pide de comer, pero atraviesa paredes, aparece en recintos cerrados, desaparece de la misma manera que aparece. Porta en su cuerpo las heridas de la crucifixión, en sus manos o en sus brazos los huecos de los clavos, en sus pies de igual manera, en su costado el lugar donde la lanza lo atravesó. Pero no le reconocían de manera inmediata, le reconocían por su forma de hablar o por unos gestos, como los discípulos que van camino de Emaús en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, le reconocen a la hora de partir el pan. Entonces, en ciertos gestos, en sus miradas, en formas de decir las cosas y en recordarle las escrituras o en sus explicaciones, evidencian que ese ser que está frente a ellos es Jesús, pero en una condición diferente. Entonces vamos a tratar de resumir el tema de la resurrección de lo que hemos aquí explicado, y me perdonan que lo haga así de una forma tan rápida y, como dijera, muy generalizada, porque esto tiene mucho de qué cortar, tiene mucha tela que cortar. Ojalá en alguna ocasión pueda volver a la Mega con ustedes y más bien responderles las preguntas y ya con los libros en las manos, ¿no? Pues con los elementos y los análisis científicos. Pero vamos a hacer una recapitulación. Primero, para que hablemos de la resurrección tenemos que hablar del asesinato de Jesús, de la pasión y muerte que sufrió Jesús de Nazaret, que son históricos esos hechos. Todo lo que le aconteció a Jesús desde el momento en que hace su última cena con sus discípulos, lo prenden las autoridades judías del templo, lo llevan a ese juicio romano, a ese juicio ante Herodes y al juicio del Sanedrín, lo condenan a muerte y lo crucifican. Son eventos que tienen fiabilidad histórica y que por algunos caminos y por algunas metodologías podemos dar fe de que eso es real. Y no solamente por las metodologías, sino también por las fuentes que les he indicado, canónicas, extracanónicas y fuentes paganas o escritos de la época de personas no religiosas. Segundo, que el hecho de la resurrección nadie lo pudo ver.
no lo pudieron evidenciar por una serie de factores, y lo que la Biblia nos muestra es un bache, un vacío entre la tarde del viernes, 5 o 6 de la tarde del viernes anterior a la Pascua, el día en que muere Jesús, al domingo o día primero de la semana en el alba o la madrugada. Entonces, en ese lapso se da el hecho de la resurrección, pero nadie da testimonio del mismo, y la Biblia no lo narra, no dice hizo esto o aquello, puso el pie derecho primero, bajó el pie segundo, y no dice absolutamente nada de cómo resucita. Entonces nadie vio cómo resucitó Jesús. Segundo, entonces era lo segundo, ¿no? Que Jesús realmente resucitó, pero nadie vio el hecho. Tercero, que la tumba vacía, junto con el testimonio sobrenatural, llamémoslo así entre comillas, que da el Evangelio de que Cristo ha resucitado y por eso la tumba está vacía, más las apariciones que tiene Jesús resucitado a los discípulos, a las discípulas y a todos los apóstoles, el grupo de los 12, son la prueba de que Él vive, y vive de una forma diferente, en un cuerpo que la iglesia y la comunidad teológica le ha llamado cuerpo glorioso, un cuerpo que es espiritual, que mantiene elementos de corporalidad y corporeidad humana, pero que no necesariamente es un cuerpo físico, un cuerpo como el que nosotros tenemos. Es una realidad diferente. El cuerpo del resucitado es una realidad distinta al cuerpo humano como todos lo conocemos. Es un cuerpo que es inmortal, es un cuerpo que tiene la capacidad de ir de un lado para otro, aparecer y desaparecer, y al final de todo el ciclo de las apariciones, 40 días después, ese cuerpo sube al cielo, es decir, vuelve al lugar de donde vino antes de encarnarse, al posarse en la Virgen María y hacerse ese hombre que llamamos Jesús de Nazaret. Yo espero que esta explicación de la resurrección en esos al menos tres elementos, ¿no? El hecho histórico de su muerte, que nos tiene que servir de antesala para comprender la resurrección, el hecho histórico de la resurrección con todas las evidencias, los testimonios y demás, y el significado, que es la parte que me está haciendo falta, y me disculpan porque, como les digo, estoy aquí tratando de descifrarles un poco y contarles, ¿no?, a viva voz. Falta el significado, porque esto significó muchísimo. No vamos a hablar del significado para los cristianos durante los 2000 años, no. El significado inmediato de aquellos que tuvieron contacto con ese resucitado. Pues, ¿qué significó? Que les cambió la vida, la existencia. De ser una comunidad frustrada, derrotada porque le habían matado a su maestro, a su guía, al Rabuní, que es el maestro, pues al verle resucitado recobraron nuevamente el sentido del grupo. El grupo que seguía a Jesús se identificó con la figura del resucitado, y entonces ya tuvieron un objetivo primario, que era anunciar la resurrección. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 21 y 22. Nos convertimos en testigos de su resurrección, y arranca un movimiento espiritual que después va a devenir en una religión, ¿no?, monoteísta, de base judía, del seno de Abraham, del mismo tronco común de Abraham, como los judaísmo, el islam y el cristianismo. Entonces va a arrancar a nacer el cristianismo del hecho histórico, fundamental, original, que es la resurrección de Cristo. Casi nada. Entonces el principal significado de la resurrección de Cristo es que origina un movimiento espiritual de gente que se convierte en testigos de la resurrección de Jesús de Nazaret, a quien empezarán a llamar el Cristo, es decir, el Mesías de Dios, el ungido, que vino a salvar a la comunidad y hacer de esa comunidad un pueblo nuevo, un lugar nuevo, un grupo nuevo de gente, de personas, para que transformen la sociedad, y ese lugar nuevo o grupo nuevo se le conoce como Reino de Dios. Bueno, ese es un tema para otro momento, pero yo creo que con esto podemos cumplir la tarea. A los amigos de la Mega, a quienes siguen este programa tan maravilloso y esta emisora en sus plataformas, en streaming, en la radio, miles de bendiciones. Y de parte de la Congregación Sacerdotal Internacional, nuestra bendición
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estamos aquí diciéndoles felices Pascuas de Resurrección. Dios les bendiga.